Buenas tardes, hermanas, hermanos. Otra vez estamos acá con el Salmo 91 y ya avanzando bastante en este salmo, precioso salmo. Y espero y oro, Señor, que esté ayudando, edificando, consolando a los creyentes que no somos, que no estamos exentos de preocuparnos, entristecernos, eh, ponernos quizás ansiosos por las situaciones que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Salmo 91, como muchos pasajes más de la Escritura, son una fuente de consuelo y de ánimo para estar tranquilos y confiar en nuestro Dios. Es lo que hemos estado aprendiendo de este salmo. Un salmo que declara la confianza absoluta en Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles, de las más adversas. Y ayer hablábamos del versículo 9 y 10, porque has puesto a Yahvé, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Versículo 11 otra vez abre esta línea con esta conjunción hebrea que yo he explicado ya en estos videos, que es una conjunción que en este caso justifica lo que se va a decir, ¿verdad? Porque has puesto a Yahvé, que es tu esperanza. Versículo 11, porque a sus ángeles, o pues a sus ángeles, mandará por ti, porque a sus mensajeros, la palabra ángel en hebreo, al igual que en griego, significa literalmente mensajero. Y eso es lo que los ángeles son, ¿verdad? Y Malaquías, para los que quieran aquí un dato, por ejemplo, el nombre significa mi mensajero, ¿verdad? Malachi. Y el Señor aquí, o el salmista dice, pues a sus ángeles, a sus mensajeros, comandará, dará el mandato eh, por ti. Literalmente una preposición allí con la segunda persona, singular, a sus ángeles mandará por ti. Y la idea es que vayan en favor de aquel a quien el Señor está protegiendo, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Este salmo, esta parte del salmo es también muy conocida y por supuesto los que conocen su Biblia saben que este es el pasaje que Satanás cita al Señor, ¿verdad? En la tentación, cuando el Señor vuelve de estar 40 días en el desierto y dice que el diablo le llevó al pináculo del templo. Mateo 4 y Lucas 4 registran este, este evento, ¿verdad? Hay un pequeño cambio en el orden. Mateo 4, la segunda cosa que Satanás hace es llevarlo al pináculo del templo, mientras que Lucas, la segunda cosa que hace es llevarlo, la tercera cosa que hace es llevarlo al templo para que se lance. Lo importante es que lo que Satanás está citando aquí, el Señor lo responde con otro pasaje de la Escritura. Y aquí hay un claro ejemplo, un excelente ejemplo de cómo un pasaje de la Escritura no debe ser utilizado. Estos videos se están subiendo a una página que he creado en Facebook que se llama La Esquina del Exégesis. Y espero que en el futuro podamos seguir subiendo otros videos donde vayamos explicando algunas cositas que se relacionan con esta palabra exégesis, con cómo estudiamos la escritura, cómo la interpretamos, cuáles son los elementos que deberíamos considerar al momento de querer entender e interpretar la palabra de Dios. Esto es muy importante porque no podemos sacar algo del contexto, que es lo que Satanás está haciendo. Satanás está sacando el pasaje, está negando, está desconociendo el contexto, el tema del cual el Salmo está hablando. Y algunos dicen, bueno, el diablo lo citó mal, realmente lo está citando bien. Y lo que él está haciendo es citar, o lo que Mateo y Lucas registran, es la Septuaginta, ¿verdad? El texto griego del Antiguo Testamento. Ya lo he explicado antes, qué es la Septuaginta. Y muy llamativo, muy interesante, porque, por ejemplo, los dos relatos son muy similares. Están citando, tanto Mateo como Lucas están citando la Septuaginta con una pequeña diferencia.
cuando Mateo cita, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y luego se salta al versículo 12 del Salmo, dice, en las manos te sostendrán o en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás cita la primera línea del versículo 11, omite que te guarden en todos tus caminos. Esa es la frase que Satanás nos menciona. Y Lucas, en el relato de Lucas también hay una omisión por parte de Satanás, menor, pero también hay una omisión. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y luego cita el versículo 12 del Salmo 91. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y en el relato de Lucas lo que se omite es en todos tus caminos. La omisión puede ser voluntaria, me da la impresión que sí, él está sacando y usando lo que le conviene para el propósito, que es tentar al Señor. ¿Y cuál es la tentación? Bueno, la tentación es desafiar a Dios, es a ir en contra de lo que el Señor ha establecido, de lo que Dios ha establecido en su plan. Lanzarse del pináculo, entre paréntesis, puede ser un paréntesis aquí, muy llamativo que la expresión pináculo del templo, esa que aparece en el versículo 9 de Lucas, el pináculo del templo, y en el versículo 5 de Mateo, ¿verdad? Ese vocablo griego que aparece ahí, que es el vocablo Pterugion, es el mismo que aparece en la Septuaginta justamente en el Salmo 91 para traducir plumas. eh, si es coincidencia, probablemente no. Me cuesta creer que es coincidencia algo así. Es muy llamativo que el Salmo habla de Dios cubriendo con sus plumas a los que confían en Él, a los que están bajo Él. Un amigo mío citaba este salmo y hablaba de estar bajo, los que están bajo, entendiéndolo como bajo la autoridad de Dios, disponiéndose a estar bajo Él, son los que eh, reciben el beneficio de su sombra. Interesante manera de entenderlo, porque Satanás lo que está tratando de hacer es sacar al Señor de la sujeción a su Padre y está incitándolo, tentándolo a hacer algo que desde el punto de vista humano sería tremendamente exitoso, muy llamativo, pero iría en contra de lo que el Señor decía de sí mismo. Era el Hijo del Hombre. Al ser humano, al ser un ser humano, eso es lo que quiero decir, él no estaba echando mano para su propia conveniencia de su identidad como Dios. Él nunca hizo eso para su propia conveniencia o para sacar ventaja. Satanás le dice, lánzate, porque está escrito en el Salmo 91. El Señor le responde citando Deuteronomio capítulo 6 y diciéndole lo que el Señor dice, por ejemplo, en Mateo 4:4, dice, vete, Satanás, esto es Mateo 4:6, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo, perdón, estoy citando mal, el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, en Mateo 4:7. Y lo llamativo es que Deuteronomio 6, que es de donde está sacado el pasaje, es un pasaje en cuyo contexto el tema central tiene que ver con amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, nuestro Dios, Jehová Dios, Yahvé Dios, nuestro Dios uno es. Y al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Deuteronomio 6 habla de la relación entre el pueblo de Dios y Dios, una relación que se caracteriza por estar sujeto a Dios, por amar a Dios y obedecer a Dios. El Señor cita Deuteronomio 6 para rebatir la mala cita del Salmo 91. Bajo ninguna circunstancia el Señor va a abusar de su posición como hijo de Dios, ni va a poner a Dios, ni va a forzar a Dios a hacer algo que está fuera de su propósito. Eso es lo que habla el Salmo 91. Salmo 91 habla de confiar en Dios y no buscar ni tener que presionar, forzar a Dios a hacer algo para que defienda lo que yo quiero hacer. Eso sería tentar a Dios. Más bien el salmista habla de que Dios dispone de todos los recursos. Si es necesario enviar sus ángeles, los va a mandar. Dios envió a su ángel en Éxodo capítulo
12, creo que cuando se me están confundiendo las citas en este momento, pero Dios envía a su ángel para guiar a su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 14, versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. También el rey Ezequías, ¿verdad? Cuando viene esta tremenda multitud, dice el versículo 35 de Segundo de Reyes 19, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahvé y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Qué tremendo. Eso es lo que Dios dispone de todos los recursos. Dios dispone de todo lo necesario para defender a su pueblo cuando Él lo estima así conveniente. Y sus ángeles Él los va a enviar, Él los va a mandar, Él los va a comandar para que vayan cerca de ti, como dice el Salmo 91. Luego dice, para que tu pie, dice, en sus manos te sostendrán, te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Vocablo tropezar aquí, tropezar en una piedra era muy común en la imagen del mundo antiguo, porque los caminos eran rocosos, tropezar en una piedra podía ser fatal. Aquí la idea no es entonces solamente tropezar y trastabillar, como decimos acá en Chile, sino más bien es una clase de tropiezo que hasta puede causar la muerte. De hecho, el vocablo hebreo que aparece aquí, que es nagaf, ese vocablo nagaf se ocupa para hablar del Señor hiriendo a los primogénitos de Egipto o el Señor hiriendo a los enemigos de Israel. Es el mismo vocablo. Tropezar, herirse el pie contra una piedra. No solamente tropezar y perder el equilibrio, es más bien un tropiezo fatal. Es un tropiezo fatal. Es la clase de tropiezo que el libro de Proverbios menciona, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino te acostarás y tu sueño te hará tranquilo. Habla de un tropezar que es fatídico, un tropezar que trae terribles consecuencias. Eso es lo que Dios hace. Manda a sus ángeles para que cuiden a los suyos cuando Él lo estima así necesario. Y ahí termina el versículo 13, ya me pasé otra vez con el tiempo, eh, pero dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Habla de la capacidad que Dios va a dar cuando sea necesario. Y Dios lo hizo en la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo fue picado una vez por una serpiente en una isla y luego todo el mundo pensaba que iba a morir y él siguió como si nada. Eso es lo que Dios hace por los suyos. Cuando Dios determina que en ese momento su pueblo debe testificar de él y necesita protección extra, divina para ello, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así que hermanos, seamos prudentes, seamos sabios en todo lo que tengamos que hacer, pero confiemos en el Señor de que Él nos cuida y Él nos protege. La última protección, la mejor protección, la máxima protección finalmente viene de Dios, no de nosotros, viene de Él. Que el Señor les guarde y les bendiga. Ánimo con los días que vienen. Ánimo, que el Señor está con su pueblo.